Primero vamos a hablar de las formas de concluir los procesos de quiebra. Existen tres formas básicas de concluir un procedimiento. La primera posibilidad es que el auto en el cual se declara la quiebra sea revocado. Esto ya hemos comentado que es poco probable, pero bueno, al menos en términos teóricos es posible. La segunda posibilidad es que el fallido logre un acuerdo con sus acreedores, establezca un convenio que tiene como efecto la cesación o la terminación del procedimiento de quiebra. Y la última posibilidad es que se produzca, digamos, la forma natural de conclusión del procedimiento de quiebra, mediante el cual se realicen los bienes, se liquiden y sean pagados los acreedores en la proporción que logren alcanzar, teniendo en cuenta los bienes que aún existen. Decíamos entonces que la primera forma de extinción o de conclusión del procedimiento de quiebra es la revocación del auto en el cual se declara la quiebra. Como ya señalamos, esto es poco probable por las circunstancias en las cuales se produce la declaración de quiebra. En primer lugar, como ya sabemos, el deudor es totalmente desapoderado de sus bienes, o sea, se le es privada la administración, todos sus bienes son ocupados y son entregados al procurador de la quiebra, lo cual ya implica que en términos prácticos no va a tener posibilidades reales de ejercer la defensa. Sin embargo, al menos en términos teóricos, existe la posibilidad de que el demandado, de que el fallido promueva un incidente cuya finalidad es revisar, obviamente, la existencia de los hechos que originan la quiebra y provocar, ¿verdad?, que el auto sea revocado. Cabe la pena señalar que además de todas las circunstancias que hemos manifestado, existe un elemento adicional, y es que esto es un incidente no suspensivo y que además está sujeto a todos los recursos. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que el incidente sea promovido o que el procedimiento sea iniciado para suspender o para revocar el efecto de la quiebra, el procedimiento concursal va a seguir su curso, que quiere decir que va a seguir estando desapoderado de sus bienes, que el procurador de la quiebra va a seguir administrándolo y que finalmente pues se procederá a la ejecución de los mismos. Mientras tanto se agotan todos los recursos procesales que incluyen definitivamente el procedimiento de casación. La segunda posibilidad es que el deudor logre establecer un convenio con sus acreedores y que estos decidan otorgarle, bien sea una quita, que significa un perdón de parte, o una especie que significaría darle un plazo mayor. Esto en términos formales se puede establecer en cualquier momento del procedimiento de quiebra, hasta antes que se realicen los bienes, y como siempre la voz cantante, como decimos, la tienen los acreedores. Son los acreedores los que en todo caso pueden, con unas mayorías especiales en junta de acreedores, decidir realizar ese convenio con el fallido, que implicaría, ¿verdad?, la extinción del procedimiento de quiebra, ¿verdad?, y la sujeción a ciertas reglas que se pactaran en ese momento, que podrían incluir incluso restituir la administración al deudor. Clarísimo que esto es poco probable, ¿verdad?, porque incluso la ley sanciona de forma muy sólida cualquier acuerdo bilateral o cualquier negociación bilateral entre el deudor y los acreedores, por lo cual es totalmente insensato, porque es la forma en que normalmente es factible lograr un acuerdo. La ley establece unas mayorías especiales, ¿verdad? Mayorías especiales que van en dos sentidos. En primer lugar, en relación a los montos de los créditos, pero en segundo lugar, a la cantidad de acreedores. La ley lo que establece es 2/3 de los acreedores cuyos créditos forman las 3/4 partes de los créditos que están presentes, ¿verdad?, en la asamblea de acreedores. Esto significa que se persigue que la mayoría de los acreedores estén de acuerdo, pero también que esa mayoría represente el volumen relevante de los créditos que se podrían ejercitar contra la masa. Siempre, ¿verdad?, los acreedores van a tener la voz relevante en relación a esta posibilidad. Incluso se establece que aun cuando se logre este acuerdo los acreedores con el deudor, los acreedores que no han estado de acuerdo perfectamente podrían ejercitar acciones que persigan la nulidad de ese acuerdo alcanzado,
En la mayoría de los casos por razones de formalidades, por razones de falta de las mayorías especiales que ahí se han establecido, porque se asuma que este convenio es un acuerdo fraudulento. Y además, como una particularidad es que a los acreedores, al fallido, al que se le atribuye una quiebra fraudulenta, no goza de esta ventaja. Igual, ahí se establecen una serie de condiciones que, si fueran incumplidas por el deudor, quedarían extinguido el convenio. Podía perfectamente declararse la rescisión del convenio y proseguir el procedimiento de quiebra. La otra posibilidad de extinción del procedimiento concursal se produce cuando se realiza el pago a los acreedores. Entendido el pago como la repartición, ¿verdad? No estamos hablando del pago clásico en el cual se ven satisfechas totalmente las obligaciones, puesto que estamos en una situación concursal. Sin embargo, estamos hablando de la liquidación realmente de la masa concursal hasta que ya no haya más activos, ¿verdad? Para eso, como siempre, y esa es la tónica de nuestro procedimiento, la voz cantante la lleva la asamblea, la junta de acreedores. Son ellos los que al final del día van a definir qué créditos van a considerarse reconocidos por la masa, en qué proporción, y finalmente van a establecer la graduación de los créditos que han de ser pagados. En ese sentido ya sabemos que hay una serie de privilegios que se vienen otorgados por la ley. En primer lugar, ya lo sabemos, los créditos laborales gozan de una prelación indiscutible. Se dice pues incluso que no están afectados por el concurso, deben ser pagados antes que cualquier acreedor. Luego se hace una división de los bienes, ¿verdad? Entre bienes muebles y bienes inmuebles, y se establece igual una prelación en la cual, por ejemplo, el fisco tiene el primer lugar, el segundo realmente frente a los acreedores laborales. Luego están los gastos propios de la conservación de la masa del fallido, y todos los acreedores, ¿verdad?, privados, que ya sabemos que los acreedores privilegiados ni siquiera van a ir a la masa, ¿verdad? Perfectamente pueden establecer su propia ejecución al margen del procedimiento concursal. Y el otro elemento que queríamos abordar era el tema de la clasificación de la quiebra desde el punto de vista de la calificación que se le asigna al procedimiento en función de cómo se considera la actuación del fallido. En ese sentido se establecen tres tipos de quiebra, o tres clases de quiebra. En primer lugar, la quiebra culpable, luego la quiebra fraudulenta y finalmente la quiebra fortuita. Tratando de resumir al máximo esta clasificación, decimos que la quiebra culpable es cuando se produce básicamente por negligencia del fallido, o sea, se ha enfrascado en operaciones riesgosas, ha realizado gastos superiores a los normales de la operación, no hay realmente una intención fraudulenta, sino que simplemente una negligencia y un mal manejo, podríamos decir, del patrimonio. La quiebra fraudulenta, por el contrario, es una quiebra ficticia, es una quiebra básicamente en la cual el deudor, con el ánimo de no pagar a sus acreedores, ha venido vaciando la operación, ha venido transfiriendo los bienes a terceros o ha venido haciendo operaciones indebidas con la única finalidad de dejar a los acreedores al descubierto. Y finalmente tenemos la quiebra fortuita, que la quiebra fortuita se presenta cuando, por hechos totalmente ajenos a la voluntad del fallido, pues los negocios no van de la forma que se suponían debían ir, y finalmente pues se produce la quiebra. En términos conceptuales está bien, pues toda esta clasificación tiene un cierto sentido y tiene una lógica definitivamente, porque tiene una repercusión en la forma y en el tratamiento que se le va a dar al fallido. Sin embargo, cuando ya vemos la letra pequeña de las normas, vamos a ver que, en primer lugar, por ejemplo, la quiebra jamás se supone fortuita. Más bien es una obligación del fallido demostrar que la quiebra fue fortuita. Siempre se va a presumir que fue culpable o fraudulenta, dependiendo si es insolvencia o es quiebra.
Pero además, cuando vemos todos los requisitos y todos los elementos que se deben tener para ser excluidos de la calificación de culpable o fraudulenta, vamos a ver que en términos reales eso es absolutamente imposible. Y entonces resulta que al final cualquier fallido va a ir a parar a una de esas dos categorías y se le va a dar ese tratamiento básicamente sancionatorio, dependiendo, ¿verdad?, de la calificación que le dé. Algunos de los elementos que se establecen para definir que una quiebra es culpable: gastos excesivos del deudor, que los gastos del establecimiento fueron mayores al giro normal del negocio, venta a la pérdida, pero hay un tema que es delicadísimo, ¿verdad? Y es que se establece que si no ha llevado los libros en la forma con todos los requisitos, se supone que es una quiebra culpable. Existen también otros elementos, por ejemplo, el tema del inventario que no se ha llevado adecuadamente. Y luego tenemos la quiebra fraudulenta. En la quiebra fraudulenta, por ejemplo, se habla del falsear los libros, suponer deuda, dar ventajas a ciertos acreedores, vender a la pérdida también, o sea, cuando se venden los bienes o se hacen contraprestaciones totalmente desbalanceadas, la salida sin justificación de bienes del activo, la simulación de enajenaciones, en fin, todas aquellas actividades que evidencian, ¿verdad?, un ocultamiento, un desvío de los bienes para evitar que los acreedores puedan efectivamente ser pagados. Incluso aquí la ley establece una presunción bastante agresiva. Dice que si a partir del análisis de los libros no se puede determinar cuál es la causa de la quiebra, va a suponerse que es una quiebra fraudulenta. Y lo curioso es que la quiebra fortuita se llega por exclusión, ¿verdad? Solo cuando se dice cuando una quiebra no es culpable o no es fraudulenta, entonces va a asumirse que es gratuita, fortuita. También hay otro elemento que vale la pena destacar, y es que cuando se ha creado una quiebra fraudulenta, aquellos que hayan tenido participación, o sea, los beneficiarios, por ejemplo, de la ocultación de los bienes o de la salida de los bienes de los activos del fallido, van a ser considerados cómplices de la quiebra y en consecuencia van a tener algunos efectos. En primer lugar, pierden el derecho de cobrar cualquier crédito que hubiese sido legítimo en contra de la masa concursal, y en segundo lugar tienen la obligación de devolver o de reintegrar a esa masa concursal todos los bienes que hayan recibido como producto, ¿verdad?, de esa actividad fraudulenta, de esa complicidad con el deudor para ocultar los bienes. Finalmente, tal vez una mención rápida para no dejar el tema descubierto sobre la suspensión de pago, de la cual contamos la anécdota, ¿verdad?, del colega que sugirió al cliente ir a someterse a este procedimiento. La suspensión de pago supone un tema simplemente de iliquidez, ¿verdad? Supone que todavía hay mayor cantidad de activos que pasivos y que simplemente no hay líquido, no hay efectivo para hacer frente a las obligaciones. Entonces, en teoría, este comerciante que siente que no va a poder hacer frente a sus obligaciones puede ir ante el juez a solicitar que se declare la suspensión de pago. Obviamente va a tener que presentar junto con esta solicitud todos sus inventarios, su balance del negocio, ¿verdad?, y una relación de todos los nombres, una relación de todos los créditos, de todos los acreedores con sus montos, sus nombres, etcétera, etcétera. Y lo relevante en este caso, que creo que es importante destacar, es que exclusivamente puede pedir espera, no puede pedir quita. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede rebaja, ni descuento, ni perdón de parte de la deuda. Lo único que puede solicitar este señor es
una espera, o sea, que le sean reestructurados en el sentido del tiempo en el que tenían que cancelar las obligaciones, pero no una rebaja. Es más, la ley establece de forma categórica que si pide rebaja simplemente se va a negar la suspensión. Nuevamente la decisión está en manos de los acreedores y se establece igual una mayoría calificada en la cual sean al menos 2/3 de los acreedores que representen las 3/4 partes de la deuda, a que se pueda aprobar esa solicitud. Y lo más importante es que dice que si hay una oposición de los 3/4 de los acreedores que representan los 2/3 del crédito, simplemente debe ser denegada de plano la solicitud de suspensión de pago. Entonces esto es gravísimo porque luego se establece que si los acreedores han rechazado la suspensión, entonces el efecto es que simple y sencillamente el juez se ve obligado a declarar la quiebra. Entonces esto, como decíamos, es absolutamente un suicidio. Es totalmente insensato que un fallido, que un deudor crea que tiene la absoluta seguridad de que sus acreedores van a consentir con la quiebra y exponerse al riesgo de que en esa asamblea no logre las mayorías adecuadas y entonces el juez proceda directamente a declarar la quiebra, es decir, con todos los efectos que ya hemos analizado. Tal vez para establecer unas notas finales en relación al tema, ¿qué podemos decir? Vamos, pues definitivamente ya ha quedado claro que nuestro sistema concursal no responde a las realidades modernas. Es un sistema concursal que tiene parte de una lógica totalmente obsoleta, que es una lógica liquidacionista, en el cual, como ya hemos visto, la decisión última la tienen los acreedores. Es un sistema que definitivamente no cumple ninguno de los requisitos de un sistema moderno concursal. No hay desde ningún punto de vista un estímulo para una aproximación temprana de parte del deudor hacia las autoridades para presentarse entrar al procedimiento concursal, porque como ya hemos visto eso sería simplemente un suicidio. No hay forma de establecer una valoración adecuada de la situación en aras de definir si lo que procede más bien es una organización o una liquidación, sino que simplemente una vez que se entra el procedimiento la posición es sencilla: vamos a una situación liquidacionista claramente definida, en la cual simplemente se trata de descuartizar los bienes del fallido y ver qué parte van a recuperar los acreedores. El principio de conservación de la empresa obviamente no se cumple, no se cumple desde ningún punto de vista, y estamos frente a un sistema que definitivamente no funciona. La mejor prueba de la falta de funcionamiento del sistema es que muy pocos procedimientos de quiebra entran a los juzgados. Por un lado, por el desconocimiento que tenemos los abogados acerca de cómo funciona el procedimiento, pero por otro lado, porque al final del día nadie resulta satisfecho en un procedimiento concursal. El deudor pues definitivamente ve sus bienes totalmente disminuidos, subvaluados y repartidos de forma totalmente arbitraria, si es que existen bienes en el momento en que se presenta la quiebra. Los acreedores comunes pues simple y sencillamente no van a haber satisfecho sus créditos, y un procedimiento que al final no satisface a nadie e incluso tiene el grave efecto de que la empresa desaparece, en el mejor de los casos es totalmente desmembrada y sirven sus partes para medio pagar a los acreedores, cuando decíamos frente a otros sistemas en los cuales se trata de conservar la empresa en primer lugar, y en el peor de los casos, pues si se tuviera que liquidar, se trata de vender como una entidad en marcha y no como la suma de todas las piezas. Vemos también que no existen órganos especializados capaces de evaluar la situación de la empresa, la situación real, y como lo hemos comentado en varias ocasiones, el otro problema es esa sujeción a normas tan rígidas que no permiten una evaluación adecuada de la situación. Entonces, cuando sumamos todos esos factores, pues vemos que nuestro sistema definitivamente
no es eficiente y va a tener que migrar sin duda a cualquiera de los dos modelos. También el comentario final del sentido que no existe aquí la filosofía del nuevo comienzo, de la posibilidad del nuevo comienzo, de la posibilidad de descargar deudas que son probablemente onerosas y mucho menos la posibilidad de que una empresa que entra a un procedimiento concursal pueda reponerse o surgir nuevamente de esa situación, contrario, digamos, a las experiencias de muchas empresas grandes, conocidísimas, American Airlines, Ford, que entraron en algún momento a un procedimiento concursal y que pudieron reorganizarse y resurgir de forma tal que incluso pagaron a sus acreedores de forma absoluta y lograron superar el procedimiento de quiebra. Nuestro sistema es simplemente inconcebible, ¿no? Una empresa cualquiera que entra a un procedimiento concursal, no hay duda de que el resultado será la desmembración de la empresa y la extinción del negocio. Entonces tenemos que migrar a un nuevo sistema, ¿no? Y precisamente esa es la razón de ser por la cual estamos analizando esos otros dos grandes sistemas para tener elementos a la hora de establecer una posibilidad de una reforma concursal. Pues esperamos las preguntas de ustedes en el foro para evacuarlas. Gracias por su atención.